Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser, La expansión de la conciencia. y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? ¿Y cuántas veces el miedo ha sido esa voz que te ha salvado de meterte en algo que no era para ti? Hoy queremos hablar de esa emoción que todas las personas sentimos y que está en cada uno de nosotros desde siempre, y es el miedo. Una emoción primaria que puede protegernos, pero que también puede encerrarnos. Vamos a conversar sobre qué es el miedo, cuándo es útil y cuándo se vuelve una cárcel. De dónde viene, cómo lo hemos aprendido, qué tipos de miedo aparecen en nuestra vida y cómo nos hemos relacionado con esa palabra a lo largo del camino. El miedo no es un enemigo, a veces es un aliado y otras veces una excusa disfrazada. Hoy vamos a ponerlo sobre la mesa con honestidad, con nuestras experiencias, con lo que hemos ido comprendiendo a través de este camino terapéutico y humano que pues compartimos con ustedes en este espacio. Así que hola Oski, bienvenido a un episodio más. Qué lindo como siempre conversar contigo. Gracias, Danita, siempre por la invitación, por estar acá contigo, por este espacio. Feliz de poder compartir contigo y bueno, hablar de esto, que hoy vamos a hablar de el miedo como un tema que creo que todos habitamos, pero que nos vamos a dar cuenta en el transcurso de este podcast, de este episodio, que posiblemente lo tenemos un poco, no sé, concebido de alguna manera que nos limita o nos potencia, ¿no? Vamos a ver un poco eso. Muy bien. Bueno, pues el miedo, como tú lo estás diciendo, tiene mala fama, pero en realidad es una emoción necesaria que nos permite sobrevivir, estar alertas, identificar peligros reales. Es una alarma interna, ¿no?, que se activa cuando algo amenaza nuestra seguridad, pero también pasa que a veces el miedo se activa sin que haya un peligro real y se convierte en una barrera invisible que nos impide avanzar, elegir y, pues, por supuesto, mostrarnos al mundo. Mi primera pregunta para ti sería, ¿cómo diferenciar cuando el miedo está cuidándote y cuando solo es una limitación o me está limitando? Bueno, creo que quiero empezar por algo y es que quiero contarte que yo puedo definir el miedo desde un lugar, más bien para empezar un poco por ahí, para ponerle esta definición, y es que desde mi experiencia personal, Dianita, el miedo creo que es una emoción que muchas veces pues nos gobierna, ¿cierto? Puede disfrazarse también de instinto de supervivencia, porque todos sabemos que el miedo es una emoción adaptativa, es necesaria para poder vivir esta experiencia de vida, pero también adopta, creo yo que ciertas formas un poco sutiles o digo yo sofisticadas de sabotaje interno. Mm, El miedo nos convence de que es protección muchas veces, cuando en realidad puede que nos limite o puede que nos impida vivir la vida que realmente queremos, ¿no? Entonces en mi trabajo, y también creo que tú lo has podido ver en la forma en que acompañas a otras personas, que el miedo tiende como a transformarse, ¿no? Como a convertirse en algo diferente, como a mutarse, como a reinventarse, y ya no se presenta solamente como una respuesta como a un peligro real, sino que se convierte en una forma tal vez de vida, ¿no? Tal vez nos gobierne, no solamente eso, sino que se vuelve como unos lentes con los cuales miramos el mundo y tomamos claramente decisiones del miedo, elegimos desde el miedo, hablamos o evadimos desde ese lugar, nos alejamos, incluso podemos llegar a atacar claramente desde el miedo, pero todo desde ese lugar o desde esos lentes que nos dicen que eso tiene un peligro o significa algo que me está vulnerando de alguna manera, ¿no? Entonces, como si lo hubiéramos tal vez normalizado, como si vivir desde este miedo, desde estos lentes que nos generan cierta resistencia ante el mundo fuera algo como natural, ¿no? Entonces creo que un poco de eso. Ahora, frente a cómo diferenciar el miedo, que es como la pregunta que tú me haces y cuánto solo nos está limitando, creo que cuando yo vi esta pregunta en la preparación de este podcast, yo pues me cuestioné mucho porque casi que no logro conectar con algo, y es que cada vez que el miedo me protegió a mí y fue valioso escucharlo, estuvo muy relacionado con situaciones básicas de supervivencia. Digamos que eso es importante. Pero digamos que no solo desde lo instintivo, sino también desde el contraste con los valores, ¿no? Cada vez que yo sentía que era supervivencia, yo lo contrastaba con los valores. Entonces, algo que me di cuenta
es que de acuerdo a lo que yo venía siendo criado entre lo correcto y lo incorrecto, yo hice como esa definición de que esto me da miedo es porque es incorrecto y esto está bien es porque es correcto, ¿no? Muy alineado tal vez a eso de los valores o el juicio entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, recuerdo de pronto algunos momentos de decir, por ejemplo, porque creo que todos en la adolescencia nos vimos expuestos en algún momento a hacer algo que creíamos que estaba mal, como consumir drogas o, no sé, alcohol o hacer algo que estaba mal visto, ¿no? Entonces, desde ese lugar, eh, pues todas las decisiones que yo tuve estuvieron muy atravesadas por ese miedo acompañado de las creencias que yo tenía desde mi infancia, ¿cierto? De pronto cuando me decían esto no se hace, esto no está bien, esto no es correcto, esto puede hacerte daño. Entonces yo creo que el miedo para mí estuvo muy asociado a los valores, como a esos casos en donde tenía que pensar entre lo bueno o lo malo, ¿cierto? Básicamente eso puede conectar como en ese momento. Pero ahí me surge una pregunta y es como que está un poco aparte de lo que habíamos hablado y es, esto que me dices, ¿qué diferencia entonces tendría el miedo de la culpa? Claro, yo creo que el miedo, y mira que interesante eso porque recuerdo una sesión de hace unos días y es que una persona me decía, la culpa es una emoción o es un sentimiento, ¿cierto? Y entonces yo decía, claro, ¿qué hay detrás de la culpa? Y posiblemente detrás de la culpa está el miedo, ¿cierto? El miedo de fallar, de no hacer lo correcto. Entonces yo creo que está muy relacionado porque lo que yo sentía normalmente era miedo. Ahora, si atravesaba ese miedo y terminaba haciendo algo que no estaba bien, pues viene la culpa. Y la culpa yo lo identifico como un sentimiento que se puede prolongar en el tiempo porque siempre hemos dicho que la emoción solamente como que se dispara por un momento, se va y lo que se sostiene es un sentimiento. Entonces yo creo que la culpa viene detonada por un miedo previo. Un poco de eso creo yo que sí, tiene toda la conexión, pues. Listo, me encanta, me encanta. Listo, entonces como estamos hablando y como tú lo estás diciendo, pues el miedo es una emoción primaria, ¿no? Es de las más básicas, las más instintivas y nos acompaña desde que nacemos y evolutivamente ha sido esa clave para sobrevivir. Gracias al miedo, pues estamos aquí en el 2025. No sé, siempre lo he discutido con Diego y él me dice como es un cliché de los psicólogos o las charlas que escuchamos que digan como, ah, es que siempre estás con un león atrás, ¿no? O es que todavía tenemos esta mentalidad de que estamos huyendo y ya no hay leones atrás. Y él me dice, pero Ujú. ¿hace cuánto? Fue eso, es decir, hace muchos años, es decir, como se nos olvida la evolución, como ese miedo y la evolución de ese miedo pues está acá y nos permite sobrevivir de una manera distinta. Entonces, si un ser humano no sintiera miedo, pues seguramente, y puede ser que acá en Bogotá y en Colombia haya muchas personas que no tienen miedo, no cruzaría la calle con cuidado, no reaccionaría a un sonido extraño cuando uno no se lo espera, no se protegería del fuego o de algo pues que esté pasando y que no sea cotidiano, pero también como tú lo estás diciendo hay unos miedos que no vienen de ese peligro real o momentáneo o inmediato, sino de algo pues que es mucho más profundo y tal vez puede ser de una experiencia traumática, de una ausencia, de algo que se grabó en nuestra cabeza sin que nos diéramos cuenta. Eh, y como que hay miedos que nacen con nosotros y son más adaptativos y otros miedos que, como tú decías, heredamos o adquirimos. Que ahí es como ese gran dilema de hay unos miedos innatos y hay otros que están ahí como que nos los impusieron, ¿no? Como el miedo vi que mamá tenía miedo, no sé, en mi caso, a las ratas. Y yo tengo una fobia a las ratas y una rata nunca me ha hecho nada, simplemente seguramente al ver a mi mamá reaccionar todo el tiempo muy excesivamente, pues me creó a mí esto de la rata es peligrosa, la rata te va a hacer daño, no sé qué piensa mi cerebro. Algunos, como te estoy diciendo, los aprendimos en casa, nos dijeron que era peligroso lo que sentíamos, mostrar tristeza, tener éxito, incluso amar con libertad, ¿no? Y otros miedos vienen de historias familiares, de entornos, de lo que vimos repetir una y otra vez. A veces cargamos miedos que ni siquiera nos pertenecen directamente, es como algo que he aprendido mucho en pues, mi formación en constelaciones y en el enfoque sistémico, pero por algo inconsciente o pues por algo heredado, pues lo asumimos como si fuera propio ese miedo. Y también están los miedos que nacen del trauma, de algo de una situación particular en la vida que nos marcó,
Entonces, no sé, puede ser desde el miedo hasta el abandono, al rechazo, a no ser suficiente, hasta un accidente o algo supremamente traumática que pasó en algún momento de nuestra vida y que pasa por el cuerpo, la emoción y se siente como una exacerbación. Entonces muchas veces es una respuesta automática al pasado que todavía no hemos sanado o a futuros también que creamos en nuestra mente porque hay miedos que no existen, es decir, no han pasado, ¿no? Entonces es como a lo que pasó podríamos tener miedo o a lo que va a venir. Entonces yo quisiera que tú me dijeras cuál crees que es uno de los primeros miedos que tú aprendiste de tu historia familiar. Bueno, ahí creo que con el entendimiento que tengo hoy de mí mismo, eh, puedo decir que uno de los primeros miedos o más profundos que tuve fue el miedo a ser yo, ¿no? Muy desde eso que hablamos en algún momento de línea tipo 3 y lo vamos ahí. Tenemos que eso fue lo más, o el miedo que aprendí a identificar y aprendí a ver de frente fue eso. Tuve mucho miedo a ser yo. Entonces en mi infancia estuvo muy presente como esta idea de que hay que ser alguien en la vida, ¿no? Yo creo que a varios nos han dicho eso mucho desde chiquitos. Pero para mí en particular fue algo muy marcado, ser un profesional tal vez exitoso, alguien admirable, alguien que genera, no sé, un orgullo en el entorno. Como que ese mandato en mi cabeza se instaló muy, muy fuerte y comenzó claramente a modelar mis comportamientos, ¿no? Mis decisiones, mis gestos incluso, mi forma de hablar, de vestirme, de tomar decisiones, de elegir pareja, bueno, todo, ¿no? Mi forma de mostrarme ante el mundo para que el mundo me viera y desde ese lugar me reconociera. Entonces, creo que ese miedo detonó, pues digamos, algo muy importante y es el miedo a salirme del molde, ¿no? Como que yo logro o tengo esta habilidad de poder identificar qué es lo que necesita el entorno para yo convertirme en eso que el entorno necesita, ¿sí? Para poder ser valioso. Ahora, cuando yo me salgo del molde, pues eso me da miedo. Cuando siento que el entorno, de alguna manera, no era como yo lo había leído, pues claro, eso me genera un montón de inseguridades y eso me da mucho miedo. Entonces, claramente todas mis emociones, mis deseos, todo eso estaba alineado por ese miedo, claro, y sentía que si no cumplía con lo que claramente te decía el entorno, pues eso me va a hacer como muy insuficiente ahora. Para quienes no me conocen físicamente, porque hay un ejemplo que me pareció chévere cuando estaba transitando esta pregunta, es que las personas que no me conocen físicamente, algo que quiero contarles es que me gustan los tatuajes, eso es algo que me gusta y tengo varias partes del cuerpo tatuado, pero claro, si ustedes piensan en mí detrás de esa búsqueda de ser eh, no sé, un gerente, un ejecutivo exitoso, pues todo en mi cabeza pensaba yo cómo se va a ver esto, ¿no? ¿Cómo voy a perder como seriedad o cómo me van a tomar en serio o no me voy a ver tan ejecutivo si ven que me tatuaba? Entonces normalmente los escondía o siempre estuve pendiente de si me tatuaba algo que no se viera o que me pudiera poner camisa y no haya rollo. Salirme de eso con el tiempo fue un trabajo importante porque recuerdo mucho que yo trabajé en una compañía en donde el gerente era muy tradicional, podemos decirlo. Y en algunos momentos, cuando yo empecé a soltarme y decir, no me importa, me remangaba la camisa porque tenía calor, incluso si podía tener calor, antes ni me remangaba la camisa por el que dirán. Ya en ese momento, cuando ese fue el último trabajo que tuve formal, pues formal no, digamos que en empresa donde fui empleado, y en ese momento dije yo, no me importa, voy a ser quien yo quiera ser, y en ese momento me acuerdo que el gerente sacó dos, tres comentarios muy incómodos frente a la gente que se tatuaba y yo lo sentí muy personal, no sé si fue directamente conmigo, yo lo sentí así, y eso claramente me dio miedo de perder la posición que tenía, me dio mucha inseguridad, ¿cierto? O sea, como que de nuevo me confrontó con eso que yo, entre mi autenticidad y lo que yo realmente quería mostrar al mundo para ser alguien como tal. Entonces creo que eso fue algo que me marcó mucho desde esa experiencia que tuve, ¿no? Entonces creo que hoy tal vez puedo sentirme un poco más seguro, incluso creo yo que hoy me siento más joven que a mis 27 años, porque a mis 27 años estaba de corbata y súper formal y hablaba de otra manera y bueno, tal vez no me divertía en lo que a mí me gustaba, sino en lo que tocaba. De pronto eso creo que era algo muy importante. Entonces desmarcarme de eso, pues ha sido un trabajo de la lucha o una lucha constante para poder conectar con esa forma más auténtica mía, ¿no? De desmarcarme de eso de que hay que ser alguien en la vida. Muy bien, pero entonces el miedo en sí sería a no
a no cumplir como con las expectativas de afuera, como a Claro, entonces mira, defraudar el entorno con algo que hagas y que pueda dañar tu imagen. claro, entonces mira que son dos miedos vinculados. Y es, el primer miedo es, o el más profundo que yo logro identificar, es que tengo mucho miedo a ser yo mismo, ¿sí? Ok, Ese es el miedo más profundo. Ahora, se une con otros miedos y es qué pasa cuando el entorno no valida lo que yo pensé que debía hacer, ¿no? Entonces digamos que son dos ajá. miedos ahí porque siempre estoy persiguiendo o siempre estaba pues muy persiguiendo lo que el entorno necesitaba, pero cuando yo leía mal el entorno o no pasaba lo que en mi cabeza debía suceder, me daba de nuevo miedo, ¿sí? Entonces digamos que son como esas dos cosas. Me dio muchas más, creo yo. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Entonces, como tú lo estás diciendo acá, a veces creemos que el miedo es solo uno, pero en realidad ese miedo toma muchísimas formas. Ujú. No tenemos, como que, digamos que puede ser que mi miedo y el tuyo sean similares, pero nuestras historias son distintas, entonces a pesar de que tal vez es como la misma fuente, nuestra manera de vivirlo no es igual y yo creo que ahí, digamos que también parte, no sé, el enneagrama y como estos eneatipos que tienen el miedo, de verdad como, digamos, emoción latente, es como diferentes historias, misma emoción. Eh, Algunos, como estás hablando tú, temen a perder, otros a exponerse, otros a quedarse solos, a no ser suficiente, a ser olvidados, olvidadas, o por el contrario, miedo a que me vean demasiado, a mostrarme mucho. Y entonces acá voy a hacer una categorización que puede llegar a ser como de las heridas o de los diferentes miedos y preguntas que están relacionadas y que tal vez puede ayudar a guiarnos si de pronto todavía no nos hemos hecho esa pregunta de a qué le tengo miedo, de dónde se viene ese miedo, este miedo es adaptativo o este miedo es aprendido. Entonces, pues un miedo muy grande puede ser de las heridas de la infancia, puede ser el rechazo, eh, que no sé si digamos está muy alineado a esto que estabas hablando y la pregunta y si no me quieren como soy, ¿no? Es como todo Ujú. el tiempo ese niño creó una personalidad y dice, y la pregunta que se hace constante si me muestro y no me quieren por lo que estoy mostrando. En el caso del abandono sería, y como que, y si la gente me abandona, se va cuando muestro lo que siento o lo que está pasando por mi vida, ¿no? El miedo al fracaso es, y si no lo logro, ¿no? No lo voy a lograr, no voy a poder, como este miedo constante y este síndrome del impostor que yo creo que podría estar ahí relacionado. Miedo al éxito y si lo logro y no sé qué hacer con eso, ¿no? Entonces es como, y si llegas demasiado y no sé qué voy a hacer con eso, no voy a ser capaz de sostener, ¿no? Miedo a ser visto realmente y si descubren quién soy en verdad y no les gusta, miedo a equivocarse, ¿no? Y si todo el tiempo, y si meto la pata, y si no soy suficiente, y si la embarro, ¿no? Miedo a perder el control, entonces, y si me meto en esto y no lo puedo sostener, y si, no sé, y si ese sentido de responsabilidad de todo lo que sea que pase, pensar que está bajo mi control y mi responsabilidad. Y creo que un miedo que está muy latente y como que con el que yo me identifico y que todo el tiempo estoy ahí como dando, cambiando, cambiando, pero es el miedo al cambio. Hay gente que le cuesta soltar e irse a otros lugares así esté supremamente incómodo donde está. Digamos que cuando yo me pongo a pensar en mis miedos, yo creo que digamos que he notado también en mí que hay como una compulsión a hacer, 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 ¿no? Al hacer constantemente, al estar mostrando que soy suficiente, yo creo que en medio de todo mi herida sí es la insuficiencia por muchas razones. Entonces mi miedo constante tal vez no está muy ligada a tu miedo. Yo no tengo mucho miedo al que dirán, al contrario. Creo que a veces soy como irreverente y me voy mostrando y no, si no caigo bien, pues bueno, ya está, ¿sí? Pero cuando ese no caigo bien está muy ligado como a no ser suficiente. Cuando alguien me hace dudar de mi suficiencia, como que me llega y me dice, más que si es bonita o no sé, que tengas tatuajes o cómo estás vestida, es a... Eh, una crítica muy profesional más que a mi personalidad, como a lo que hago, ahí yo creo que algo en mí
es como hay una ansiedad que se desata y una necesidad de mostrar todo el tiempo que yo sí, sí puedo, ¿no? Entonces eso me lleva a recargarme un montón de cosas, a hacer más de lo que puedo cargar, a mantenerme en un estrés constante, que al final cuando ya como que ocupo nuevamente mi adulta, porque yo sí siento que es como que también el miedo llega y uno se vuelve chiquitito y como que vuelve y cae sin darse cuenta, como en esos hábitos o en eso que es muy aprendido, entonces digo, no, yo porque otra vez estoy haciendo más para mostrar que soy suficiente. Pero no es ante todo el mundo, entonces yo creo que está muy ligado también a mi historia familiar. Yo vengo de una mamá eh, súper, hiper, mega exigente, una mamá en tipo 8, calculale. Ujú. Entonces, digamos que era como, las cosas son como son y tienen que ser así, ¿no? Entonces había como peleas constantes y demás. Y creo que, digamos que en el fondo siempre quise mostrarle a mi mamá que era suficiente y después eso se transformó a jefes, a personas tan, pero también a un rechazo a la autoridad. Entonces yo tiendo a huir donde veo que hay como momentos de injusticia, donde hay como muchas reglas, donde hay mucho orden. Yo digo, uy, no, no, es como no quiero estar ahí porque mi miedo es como, me imagino, enfrentar como esa rigurosidad, el ser como dominada. Bueno, ahí estoy yo en descubrir ese miedo y en superarlo porque finalmente, pues, digamos que es parte de también ese entendimiento que tuve cuando era niña. Eh, entonces, durante años, que como tú lo sabes, hubo una decisión que me costó muchísimo tomar, que fue renunciar a mi trabajo, ¿no? Y eso no era solo una decisión profesional, era una decisión existencial. Y me daba ansiedad. Y también yo creo que lo que quería llegar, o que lo que quiero llegar con este punto, es que en mi caso, no sé si en tu caso, yo somatizo un montón el miedo Ujú. o lo que esté relacionado. Estoy muy de acuerdo que, no sé, en mi caso la ansiedad pues está, cuando tú miras qué hay detrás de la ansiedad, pues obviamente hay miedo, ¿no? Entonces mi cuerpo se inflama, yo tengo pues tú sabes que problemas de la piel desde nacimiento, pero como que se exacerba, mm, pero aún así, estando en un trabajo donde yo amaba hacerlo, pero pues ya era muchos años, muchas cosas, cosas con las que no estaba alineada, no podía dejarlo. Y eso me llevó a pensar o me lleva a pensar en este momento que es porque en ese trabajo yo encontré eso que te estoy diciendo. No había como esa autoridad o no había, había como una libertad que yo tenía y que decía, wow, como puedo ser y no tengo esa presión de nadie diciéndome tienes que ser, tienes que hacer y creo que eso me hizo que me quedara mucho tiempo. Otra cosa es que yo, cuando miro mis me en sí mismo, ¿no? Y pues sobrepienso, como buena 7. Y entonces, pues eso me lleva a crisis internas donde solamente yo quiero resolver todo desde la cabeza y no necesariamente buscando un apoyo ni nada, y eso me lleva. Que entonces hay un miedo en mí a mostrarme tal vez vulnerable, que es paradójico cuando me dedico a la terapia, ¿no? Entonces es como me dedico a la terapia, a escuchar a personas, tan, pero tal vez, aunque yo vaya a psicólogos, a mí me cuesta mostrarme vulnerable ante las personas, a mis amigos o a mi familia, ¿no? Entonces digamos que ese miedo a que no me vean débil precisamente por todo lo que te estoy contando, pues ha sido como, eh, pues esa cruz que me ha marcado en la vida. Entonces, eh, acá ya me hice ochos, porque Sí, sí, ya se sí. terminó. Si me permites, ya hay algo que me pareció chévere que tú dijiste frente a los miedos, y es que eh, ese tema del miedo a la insuficiencia o el miedo a la, no sé, al rechazo, porque yo creo que algo que yo Sí, creo mucho es eso, a no ser como, no sé, como, ¿qué pasa si no me quieren como yo soy? ¿Cierto? Eso es como ajá, un tema importante que siempre me ha marcado. Entonces, recuerdo que muchas veces no, tengo un recuerdo importante cuando estaba trabajando en este episodio, y era el tema de cuál fue tal vez ese miedo que me paralizó en algún momento, que luego entendí que tal vez no era real, como cuestionarme eso. Y en ese momento me acuerdo que uno de mis miedos más fuertes en mi época laboral
dentro de las organizaciones, pues como directivo, Ujú. por decirlo de alguna manera, fue las figuras de autoridad, ¿sabes? Siempre les di mucho poder. Entonces, a mí me aterraba expresarme frente a algunas personas que eran muy dominantes y que eran posiblemente jefes o tenían cargos muy altos. Entonces, eso me generaba mucho, mucho miedo. Entonces, y recuerdo específicamente que yo recién salí de la universidad, entré a una empresa, me acuerdo de servicios temporales, donde tenía un jefe que era muy, muy, yo creo que era un 8 pero demasiado 8, una persona dominante, pero fuerte, Ujú. grosero, levantaba la voz, golpeaba la mesa cuando hablaba, realmente te puteaba pues, o sea, era demasiado pesado, era muy, muy complicado. Ajá. Y recuerdo que ese miedo que me generaba era tan, tan fuerte que yo me acuerdo que yo llevaba, y eso lo tengo súper claro, yo iba en bus hacia el trabajo en ese momento y en el bus sonó un ringtone de celular, como el mío, porque pues en ese tiempo pues, los ringtones eran como todos como muy similares. En el momento en que sonó ese ringtone, yo entré en taticardia. O sea, Ujú. ¿sí? Ni siquiera era mi teléfono, no era mi teléfono, no me estaban llamando, pero solamente imaginar que podría ser este personaje, eso ya me generó un miedo brutal, era un poco lo que tú decías de somatizarlo y es cómo el cuerpo empieza a relacionar estímulos, ¿no? Es condicionamiento básico, operante básico, y es Total. Andrés, Ajá. de inmediato yo generé esta reacción física donde vi miedo. Entonces, pues curiosamente, también he vivido lo opuesto, porque también cuando me empecé a preguntar frente al miedo en mi vida, me di cuenta que yo he tenido muchos momentos de ausencia de miedo gracias también a mi forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, como que esta necesidad de querer demostrar siempre algo y ser reconocido, pues me hubiera llevado como a desarrollar esta relación con el riesgo, ¿no? Entonces mira que Ok. es interesante porque el miedo para mí termina siendo muy psicológico, muy, muy mental, pero frente al tema del riesgo físico, más bien un poquito lejano a eso, porque me gustan los deportes extremos, porque me gusta vivir la adrenalina, porque yo tomo decisiones que implican bastante riesgo y después me doy cuenta de que, ay, pucha, esto puede haber salido mal, menos mal, la mayoría de veces sale muy bien, pero creo que esa parte instintiva mía de vivir el riesgo, de ponerme en situaciones donde me gusta vivir esta sensación interna de, pues también es interesante. Entonces mi relación con el miedo tiene como esas dos cosas allí muy, muy curiosas, muy, muy interesantes, que también viene obviamente de la forma en que yo he creado esta forma de ver el mundo, ¿no? Claramente. Ujú. Y digamos que esto que tú me estás, que estás diciendo de la somatización del cuerpo, pues para quienes nos están escuchando, tiene todo que ver con el trauma, ¿no? Mm, Digamos que la manera de saber si tenemos un trauma, porque a veces las personas piensan como un trauma, ¿no? No sé, un estrés postraumático tiene que ser algo excesivamente diciente o latente, pero no. Digamos que nos damos trauma cuando hay un estímulo, como tú dices, que aparece en el ambiente en un momento determinado en la vida y que tu cerebro inmediatamente asocia con un mm, evento que para ti fue difícil y el cuerpo se activa como si fuera o como si estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo la primera vez. Y es como, tal cual. como tú empiezas a asociar, digamos, la autoridad de alguna manera o la forma de ser de ese señor con, no sé, me imagino que el teléfono o un sonido de un celular o demás. A mí también me pasa lo mismo, digamos, como ciertos eventos o ciertos comportamientos de las personas en mí como que activan algo que me lleva a estar en un estado continuo de alerta, que finalmente eso es el miedo. Listo, entonces ahora vamos con una pregunta y es, ¿qué has descubierto tú? ¿Has descubierto algún miedo que no era tuyo, pero que has cargado como si lo fuera? Pues Anita, mira que la verdad, tal vez no tengo muy claro porque ante esta pregunta me cuestioné y dije yo, bueno, ¿será que hay algo que yo he cargado? Pero creo que en ciertos procesos terapéuticos me he hecho esta pregunta de efectivamente que estoy cargando que no sea mí, ¿no? Es como un tema específico. Y probablemente lo que siempre llega a mi mente es este tema de ser alguien exitoso, nace de pronto de un tema de infancia visto desde mis padres, puntualmente, posiblemente con mi papá. Sí, entonces Ujú, para generar un contexto específico es que mi familia no fue adinerada, ¿cierto? Quiero ujú, aclarar que obviamente nunca me hizo falta nada y agradezco siempre todo eso, pero nunca fuimos pues así que uno diga, uff, ¿no? Pero la comparación en mi familia, de parte
de pronto además de mi mamá, estaba muy presente siempre, ¿no? En compararse con otras personas de la misma, incluso de la misma familia o entornos generales, ¿no? Entonces, recuerdo algo específico y es que mi papá siempre ha sido una persona pues muy estudiosa, muy dedicada a formarse constantemente, es un tipo súper pilo, como buen 6 siempre está en su cabeza buscando cómo ampliar su conocimiento. Pero algo que no pudo lograr en su vida fue este tema de estudiar medicina. Y creo que de alguna manera yo cargué como con esa expectativa que no fue tan directa, sino fue como algo no dicho. Pero este tema de convertirme en un profesional que cumpla con lo que él no pudo, tal vez pueda estar marcado en mí, ¿cierto? Como si a través de mí esa historia inconclusa pudiera completarse de alguna manera. Entonces, durante años esa expectativa, pues creo que me impulsó a perseguir como este tema de los cargos grandes en la vida y pues sí, lo logré a muy corta edad, porque creo que a mis 30 años ya era gerente de talento humano, entonces creo que eso fue muy rápido, pero lo hice claramente desde un lugar de mucha exigencia interna, porque lo más interesante es que mi papá nunca me dijo eso, ¿sí? Es como verlo a él luchando por, hizo que yo me hiciera cargo de ese miedo de él, que no era mío. Entonces yo creo que eso lo cargué mucho, mucho, mucho desde ese lugar y hoy en día siento que creo que ya hice las paces con ese tema, como dejar de correr detrás de los títulos o los cargos. Hoy en día incluso intento vivir desde otro lugar, incluso cuando me presento en espacios de formación o ese tipo de cosas, nunca trato de responder como es que yo soy psicólogo, yo soy socio, yo soy nada. Yo soy un ser humano que vive desde este lugar, intento desmarcarme de los títulos porque creo que en la vida algo que estamos muy acostumbrados es eh, a, a definirnos desde los títulos, desde la profesión, pero en esencia eso no somos nosotros, porque alguien le pregunta, ¿y tú qué eres? ¿O tú quién eres? Y uno lo primero que responde es la profesión. Soy psicólogo, soy administrador, soy lo que sea, pero pues eso no eres, eso fue lo que estudiaste. Entonces intento como salirme de eso porque ese para mí ha sido el trabajo. Para otros puede ser que no tenga sentido, pero para mí ha sido ese trabajo que fuera, pareciera apodo, pero para mí decir que no soy un psicólogo, sino que soy un ser humano con X o Y características personales, para mí tiene valor, por ejemplo, desde ese lugar. Me parece súper interesante. Yo no sé si yo te he contado, en psicogenealogía hay algo que se llama nexo de destino. Ok. Y paradójicamente tú tienes el mismo nombre de papá. Ujú. Sí. Entonces, digamos, esto está bien. Si ustedes que nos están escuchando no le pongan el nombre de sus, no sé, como, ay, quiero que mi hijo se llame como yo, como mi abuelo, como mi mamá. Porque inmediatamente es un nexo de destino. Es decir, en honor a esta persona, me imagino que si te llamas papá es porque papá, no sé, el primer hijo de papá, que se llame como yo, inmediatamente hay como, se llama nexo de destino y puede ser o por oposición o por continuidad. Entonces, yo soy distinto a papá Ujú. o yo termino y o imito lo de papá, lo que Total. hace papá, dependiendo de lo que sea, ¿no? Y es muy interesante porque digamos que yo sí lo he podido ver durante pues las consultas, talleres que he dado y demás, como la gente cuando cuenta su historia y se da cuenta que tiene el nombre de su familiar y uno le pregunta, ¿y cómo es? ¿Eres parecido o no? Entonces, no Mm. sé, te doy ejemplos. Si digamos, mi papá es un alcohólico, entonces puede ser que esta persona o tome y consuma el licor de una manera muy similar o algunas sustancias, es decir, tienda a las adicciones o no consuma absolutamente nada, sea Ujú. totalmente abstemio. Pero lo que dice la psicogenealogía es que hay una pérdida de libertad y es como en el momento en que yo hago consciente que no soy papá, ¿no? Que no tengo que terminar nada, ni demostrar nada, ni culminar o ser mejor que él para que... ¿m? Ujú. Entonces ahí se acaba, hay como, uf, es como, ahora puedo ser yo libremente, ¿no? Ujú. Es como este nexo destino, porque la gente dice, no, pero no soy igual a mi papá. Claro, pero eres totalmente opuesto. Así que hay como una pérdida de libertad, hay una pérdida Ujú. de ser quien eres porque estás en función muy inconsciente muchas veces de o cumplir un destino o no volver a repetir un destino. Ujú. Pero uno ve fotografías, esto es muy chévere. Uno ve fotografías, es decir, no sé, me llamo Pepito y Pepito como era, no era igual, hasta físicamente, ta, ta, tan, o el abuelo o la tía abuela. Así que Ujú. siempre es muy chévere hacer ese ejercicio de por qué me llamo como me llamo. Yo siempre le digo a las personas,
o incluso en la fundación, cuando hacía talleres con adultos, hacía un taller, la historia de mi nombre era como una actividad de bienvenida y entonces es como, hola, soy Diana Carolina y voy a contarles por qué mi mamá y mi papá me llamaron como me llamaron y muchas personas tienen historias fantásticas detrás de su nombre, Ujú. incluyendo, no sé, que papá puso nombre del amante y yo no me la llevo bien con mamá. Es muy interesante simplemente el nombre o muchas personas que no tienen ni idea por qué se llaman, cómo se llaman. En honor, es decir, siempre hay un nexo entre el nombre y algo. Si también, digamos, el nombre es, no sé, luz, iluminación del cielo, o luz es muy triste, fúnebre, oscura, o está al servicio de todos, iluminando a todos, entonces es como yo me quito como esas etiquetas que están muy Mm. impuestas, así sea de nuestro nacimiento. Me nace decírtelo porque tú tienes el nombre de tu papá Total. y precisamente lo traes acá a colación desde una manera tal vez muy positiva, pero porque tu papá es una gran persona, pero es como, uff, como yo también termino, es como ya, termina como esta lealtad, podría decirse que Mm. empieza a hacerse, que está Tal muy cual. interesante. Y ahí entonces quería preguntarte, muchas veces y más, siempre le hemos hablado tú y yo de ser hombre y mujer. Tal Ujú. vez digamos que en un hombre está muy castrado el mostrar debilidad, vulnerabilidad cuando son chiquitos. Entonces nos parece que no es una niña o los hombres no lloran o todas estas cosas. Con el miedo. ¿Qué aprendiste en tu infancia sobre eso? Sobre sentir miedo. ¿Cómo tú leerías? Eh, ¿Cómo tu historia con el miedo estaba permitido o había que esconderlo? Pues sabes que yo lo pensé muy bien, y no tengo tan claro qué tanto estaba permitido sentir miedo, ¿no? Mi mamá fue una persona que siempre me dio mucha libertad, ¿no? Desde muy pequeño siempre me animó a hacer las cosas con miedo, ¿sí? Como Ajá. me metió en un montón de vainas, yo creo que hacía taekwondo y bicicleta y no sé, hacía un montón de actividades en cuanta cosa. Ujú, Entonces yo creo que enfrentarme a mis miedos desde la no capacidad de nunca estuvo presente, ¿no? Siempre es como, ujú, siempre me llevó a ser un niño muy confiado. Por eso mismo creo que también ujú, hoy soy muy confiado, ¿no? Muy seguro, ujú, entre comillas, muy seguro de que yo puedo lograrlo todo. Entonces, me ujú, acuerdo que yo estuve en los scouts desde muy pequeño. Muy pequeño estuve de los scouts, incluso yo iba a campamentos muy chiquitos, hacía actividades de riesgo muy chiquito, en campamentos solo, me acuerdo una vez estando en uno de esos campamentos haciendo arrastre bajo, que nos cogió en medio de un conflicto entre el ejército y la policía, y me acuerdo ver las balas pasar por encima de nosotros porque estamos justo en la mitad de los dos bandos, por allá en la nada, entonces creo que, y en ese momento sí, tuve miedo, pero era un miedo como rico, no sé cómo expresar esto, ajá, pero una adrenalina que para mí era chévere, claro, y cualquiera podría estar, claro, con mucho miedo y ajá, llorando, y sentía que hay gente allá llorando, y yo más bien creo que tengo esta capacidad de que ante una situación extrema tiendo a solucionar fácil, a ser muy práctico, a no enredarme, entonces, ujú. bueno, eso pudo haber sido tal vez muy desde esa crianza Total. de la infancia, de que siempre Ujú, fui enseñado que yo podía verlo, puedo hacerlo todo y no tengo rollo con eso, ¿no? Entonces, ujú. disfruto mucho esas experiencias que otros podrían, de nuevo, darle miedo, pero digamos que en una reflexión que estaba teniendo frente a esto que te estoy contando, no sé qué tanto entonces, teniendo en cuenta esto, fue para mí permitido verbalizar el miedo, porque como Ok. siempre fue hacia lo positivo, no sé qué tanto era cuestionado cuando decía esto me da miedo, y más bien posiblemente, porque no tengo recuerdo de eso, me lo estoy imaginando, pero posiblemente en ese momento mis papás me dijeron, no tenga miedo que usted lo va a lograr. Entonces es como, igual, termina siendo como una castración al miedo si lo veo un poco desde ese lugar, ¿no? Entonces, no sé si eso pasó, pero podría pasar, no sé, o puede pasarle a alguien tal vez, ¿no? Tal vez nunca me prohibieron directamente hacer o expresar el miedo, pero tampoco fue algo que tal vez se nombrara fácilmente, o se acompañara, ¿no? Como ven, vivamos la sensación que tienes de miedo. Tal vez no, ¿sabes? Eso puede haber sido tal vez así. Pero eso lo puedes ver en tu presente. Digamos que cuando Sí. tienes esta sensación y por dentro que solo tú sabes, ¿no? No necesariamente las personas que tienen miedo lo están mostrando. Hay personas que pueden llegar a estar cagadas del susto Ajá. y mostrarse, no sé, un cantante que tiene que salir a escena. Yo he escuchado 1000 personas que tienen ataques de pánico y todo antes de salir y hacen los mejores conciertos de la vida, ¿no? Ujú. Entonces es, ¿qué haces tú?
¿Te vas para adelante cuando tienes miedo y haces el que no? ¿Cómo es tu manera de reaccionar con esto que me estás contando? ¿No? Entonces, como de niño tenía miedo, pero como que me le medía todo, estuve en situaciones adrenalínicas que tal vez me ha dado esa capacidad de responder en momentos difíciles de manera oportuna y no quedarme ahí paralizado. ¿Qué haces tú ahora cuando tienes miedo? Que tú sabes que estás teniendo miedo sin que nadie lo note. ¿Sigues para adelante? Sí, yo creo que muy desde dos lugares. Cuando son temas que son, como te digo, muy de diversión, como por ejemplo lanzarme de algún tema o algo así, siento y lo hago con mucho miedo, pero lo hago porque, no sé, es como demostrar a mí mismo que lo puedo hacer, ¿no? Ujú, Eso tal vez. En otros espacios como laborales, hoy en día creo que puedo hablar en frente de mucha gente porque pues me he acostumbrado a eso. ujú, Y aunque algunas veces siento miedo, mi instinto es verlo de frente, o sea, seguir adelante. No me paralizo frente al miedo, sino que yo ujú. me enfrento al miedo. Y cuando ya me enfrento, me doy cuenta que no era tanto miedo. Sí, como que no había como tanto miedo. Entonces creo que hoy en día es eso. Claro, sigo muy presente de las cosas que pueden llegar no sé, afectarme ya en salud o, sí, porque hoy Ujú, en día que practico ese tema de motociclismo desde el off-road y todo este ujú. rollo, pues hay cosas que yo veo que hay gente hace y yo digo, uy, no, yo no estoy tan loco. Tienes prudencia. Claro, Ajá. exacto. Entonces también es que no es que sobrepase mis límites, lo vivo hasta donde siento que puedo disfrutármelo, pero hay veces donde yo digo, a mí, ¿quién me mandó a estar acá metido? O sea, así como, ¿quién dijo que esto era Ajá, rico? Y ya, entonces como ajá. que ahí tengo límites, obvio, tengo mis límites y sé hasta dónde creo yo que puedo hacerme daño, ya como que lo suelto, pero mi tendencia es hacerlo aunque tenga miedo. Mira que esto me lleva a pensar, y como para las personas, aquí no estamos hablando de miedos clínicos. Digamos que Ujú, algo es que hay fobias, hay trastornos que necesitan una atención porque pues digamos que hay una exacerbación del miedo que nos limita de nuestras áreas o de estar en nuestras áreas vitales como al 100%, ¿no? Nos limita la vida de alguna manera, ¿no? Personas que tienen miedo a salir a la calle, a hablar con otros, pues ya necesita, por supuesto, un tipo de tratamiento mucho más específico, ujú, no necesariamente psicológico, sino psiquiátrico y hasta médico. Acá estamos hablando de miedos paralizantes con los que vivimos normalmente, que no necesariamente quiere decir que no debamos trabajarlos. Muchas personas tienen muchos miedos y no necesariamente los aceptan, los asumen. Pero esto me lleva a pensar a lo mismo, y es que parte de poder entender la vida y mi relación con el miedo, que es el ejercicio que estamos haciendo hoy, lleva al autoconocimiento. ujú, Porque también cuando yo oriento mi pregunta desde dónde, cómo es mi relación con el miedo, qué me enseñaron mis papás, qué les daba temor a nuestros papás. Muchas veces, desafortunadamente, y nosotros si llegamos a ser papás o tíos, tú que vas a ser próximamente tío, y entonces tal vez uno le enseña al otro, ¿no? Cuando uno está bebé, uno escucha, no, 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 quieto, no, no. ajá, Eso a mí digo como Dios mío, pero déjenlo hacer algo, ¿no? Es como ahora hay como muchos temores y entonces desde ahí pues los miedos son totalmente aprendidos y algo muy importante es que muchas veces yo creo que ya lo había dicho en un podcast y que me encantó de una charla que escuché, que creo que yo te la pasé, y era este señor que corría no sé cuántos kilómetros ujú, y que iba a ir al Sahara y que alguien le dijo cómo se le ocurre ir allá tan, y después él se puso a pensar, esta persona nunca ha ido al Sahara, nunca ha corrido y me está diciendo que no. Así que esos nos que los otros nos dicen son desde las limitaciones que esas personas han tenido. Los nos que nosotros decimos seguramente y que le hemos dicho a nuestras parejas, a nuestra familia también, a las más chiquitos, pues también vienen de esa misma historia. Es como todo es un todo es una fila que no termina, que no termina, que no termina, pero en la medida en que yo me conozca, puedo entender uno, cuáles son mis grandes miedos y cómo estos han estado relacionados y han evolucionado en el transcurso de la vida, pero que al final la historia es distinta, pero la sensación puede llegar a ser la misma. Y dos, mis mecanismos de respuesta. Que ahí, ok, digamos que tú estás diciendo, enfrento, pero hay personas que huyen totalmente. ujú, Y no huyen, literalmente huyen de correr o huyen de
me voy y no vuelvo. Del No vuelvo a marzo, sí. conectar, no vuelvo me desaparezco, dejo tirado el trabajo porque no sé cómo responder, suelto la deuda porque no tengo ni idea y no soy capaz de tener una conversación y que es un mecanismo de respuesta también aprendido. Entendí que a por medio de la habitación encontraba paz o hacía cargo o encontré que afrontando y haciéndome cargo también podría encontrar. Entonces, en la medida en que nos conozcamos, podríamos entender el origen de nuestros miedos, poder mirarlos como algo que a mí me encanta y que tú lo enseñas mucho y es desde el observador. Esos miedos Ujú. son necesarios que los resuelva de esta manera, de la misma manera, ahora que ya soy adulta o adulto. Y dos, qué mecanismos de respuesta podría empezar a cambiar. Porque yo creo que en terapia ahí está el insight. No es Ujú. solamente darme cuenta desde la mente, sino desde la acción. Cuando yo puedo tomar decisiones que son distintas, pues puedo ir a lugares distintos. Claro, Dianita, imagínate que me acuerdo mucho con eso que estás diciendo, que últimamente he tenido varias conversaciones con personas conectando con el tema del enneagrama 6, eneatipo 6, Ajá. en donde digamos que su tema más profundo es el miedo y la inseguridad. Entonces, mira que algo muy interesante que puede darme cuenta es que si nos vamos a los orígenes de estas personas, encuentro un patrón. Y este patrón tiene que ver con su figura de autoridad. Un poco lo que tú decías ahorita, y es a este tipo de niños, normalmente lo que encuentro es que son niños que todo el tiempo les dijeron, siéntese bien, párese bien, no haga esto, no se mueva, no diga esto, eso está mal, esto está bien, ¿cierto? No te subas allá, bájate que te vas a hacer daño. Todo el tiempo era un gran miedo de estos padres, de nuevo, sin decir acá que los padres sean malos ni nada de eso, cada quien hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, pero entonces mira que era la manifestación o la extensión o la proyección del miedo del padre en el hijo. Entonces, esa figura de autoridad que fue muy fuerte en su infancia, eh, instauró en ese niño esta capacidad de que no puede vivir la vida por sí mismo. Y ese es su gran tema en la adultez, porque son personas muy pilas, con muchas capacidades, pero que siempre necesitan que alguien les esté diciendo por ahí es la vuelta, por ahí es el camino, como una figura que los valide y les diga tú eres capaz. Y eso viene de un gran miedo interno a enfrentar la vida por sí solos. Entonces mira que lo que estás diciendo lo veo muy marcado porque tengo en mi cabeza estas conversaciones muy frescas. Entonces digamos que eso pasa muy desde ese lugar, ¿no? Como se proyecta el miedo de parte de los padres y es inconsciente, ¿no? También. Bueno, para continuar, lo que te estaba diciendo es que no solamente para quitarle ese peso a los papás, pues está el sistema Ujú. educativo, que es También. totalmente castrante, o si nos vamos a esos 6 de los que estás hablando que ya son adultos, colegios donde están llenos de normas, donde hay, están diciéndote, no sé, antes eran muy rigurosos con el uniforme, con la manera en que te comportabas. Sí, tal vez esos 6 estuvieron en una formación religiosa que también está llena de Mm. dogmas, de deber ser, de lo que está bien o no está bien, pues es una reafirmación constante de... em, pues de esta exacerbación. Yo creo que finalmente todos vivimos, por eso te digo que el desarrollo del miedo, que esto está interesante, puede ser que es una misma hermana haya tenido los mismos papás y no necesariamente haya Mm. desarrollado el mismo estilo de personalidad. Entonces, Tal algo cual. tuvo que pasar en ese niño o en esa niña 6 que detona un comportamiento que va muy a seguir las reglas y a necesitar de un referente para poder llegar a sentirse segura o seguro, ¿no? De sus decisiones y de su personalidad. Y seguramente esa otra hija de ese mismo papá se va por de malas, yo no cumplo autoridad, yo me defiendo, Ujú. y se convierte en un uno, se convierte en un 8, ¿no? Entonces es como Ujú. el mecanismo de respuesta ahí, que yo creo que es muy importante, es cómo aprendí o qué, cómo yo desde mi historia me di cuenta que reaccionando de cierta manera ante estímulos y eventos amenazantes, pues donde está el miedo, pues ahí me quedo, ¿no? Entonces, no sé, hay momentos también yo he escuchado muchas historias donde yo que ya le decía a Diego, a mi pareja esto, y es como, pues siento mucho amor por mis consultantes porque muchas de sus historias de vida son demasiado tensas y difíciles para que un niño haya vivido lo que ha vivido. Y para mí, digamos, como el máximo de experiencia, más allá de lo horrible que puedan haber historias, es esos momentos donde por años
tú entras en algo que aprendimos en la universidad que es muy conductual, que se llama desesperanza aprendida. Y es como, no hay nada que yo pueda hacer. Hice muchas formas de respuesta. Dije a mamá, huí, luché, y me di cuenta que hice todo y no, nada funcionó. Así que al final no hago nada porque no hay nada que pueda hacer para transformar esta realidad hasta que yo sea grande y pueda hacerme cargo de mí mismo. Entonces, Tal digamos cual. que también hay estados de comportamiento muy difíciles, ¿no? Por eso te digo, como hay traumas que no necesariamente han desarrollado estrés postraumático o no lo sabemos porque todavía no ocurrió también ese evento que Ujú. dispare, Detona. Ujú. dispare como ese estímulo que aprendí cuando pequeñito. Pero lo que sí podemos prevenir, y yo creo que este episodio está muy orientado allí, y es una invitación a mirar a profundidad mi historia con el miedo, sin miedo, ¿no? Es Ujú. como ir a esos lugares sin repetirlos, no quiere decir como volver a sentirlos, ni esa nación del niño interior de esa manera de tengo que volver a habitar, sino simplemente hacerme preguntas muy puntuales de cómo ha sido mi relación con el miedo para poder hacer un recorrido en mi vida y a qué situaciones me he enfrentado, que se parecen tal vez a estas situaciones exteriores y cómo ha sido la manera de comportarme. La misma de cuando era pequeñita y seguí comportándome para siempre así y estoy en un bucle o, no Ujú. sé, he podido, como es tu caso, hacer muy consciente de ciertas cosas y levantarme las mangas del brazo y no importar qué digan las personas de mis tatuajes, mostrarme como soy y esperar a ver qué pasa, pero seguir hacia adelante, ¿no? Y pues seguramente muchos hemos tenido una evolución muy grande pues en nuestra relación con el miedo. Y bueno, yo creo que estamos llegando ya al final, ¿no? De este episodio. Eh, y pues nada, digamos que el miedo, algo muy importante y que quiero que la gente se lleve, es que el miedo no se va porque lo ignoremos, ¿no? Es decir, Ujú. muchas veces también el miedo está ahí y hacemos muchas cosas para no verlo o escucharlo, ¿sí? No desaparece porque lo tapes con ruido u ocupaciones, que también es lo que muchas Ujú. veces hacemos muchos y es andar todo el tiempo a mil para no detenernos y enfrentar ciertas cosas que también son importantes. El miedo sigue ahí y para mí está inmerso siempre en las emociones que tradicionalmente nos han dicho que son negativas, como tú lo decías, en la culpa que hay, miedo, en un amor que no es amor sino dependencia que hay, miedo, no sé, en la envidia, al final que hay, miedo. Y todos en alguna medida hemos estado ahí, hemos sentido también y hemos estado también tocando esas emociones pues que no son tan positivas. Entonces el miedo está ahí esperando a que lo mires, a que lo escuches, a que esto suena paradójico, pero si yo no lo abrazo, pues no puedo realmente verlo. ¿M? Y tal vez el plus no se trate o no esté en eliminarlo, ¿no? Que es como que lo que yo siento que las personas también todo el tiempo están buscando en terapia. Como, quiero que se desaparezca esto que estoy sintiendo, quiero ya dejar de sentir. No, el plus está en que cuando yo pueda verlo, mi sensación corporal, mi pensamiento no está tan alineado a como estaba antes y pueda llevarlo desde el amor y reaccionando de una manera Ujú. distinta y dejar de obedecer estos tipos de comportamientos o normalizar que estar con miedo pues es la única verdad posible. Entonces, como lo vimos hoy, hay miedos que aprendemos desde muy pequeños, miedos que no son nuestros y que ya debemos soltar, miedos que también abrazamos porque nos han protegido, pero tal vez ahora ya no necesitemos, y otros, pues como lo estoy diciendo, ya no necesitamos porque ya no estamos repitiendo esta historia y estamos en un momento distinto de la vida. Yo Ujú. dejaría entonces aquí para cerrar mi intervención con dos preguntas para ti que me escuchas y es ¿qué harías hoy si el miedo no tuviera tanto poder sobre ti? Si no existiera el miedo, ¿qué te atreverías a hacer? Y por ahí puede haber una pista de hacia dónde ir. ¿Y qué paso darías en la vida eh, para avanzar, no tanto emocionalmente, sino profesionalmente? O como cosas que quieras hacer. ¿Qué es esto que vas a hacer si no existiera el miedo? Entonces, no sé, como tú dices, tú te has atrevido a hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en la moto, ¿me atreverías a dar esa vuelta si supiera que no voy a morir, yo qué sé, lo que sea que pienses? Ujú. No sé con qué quieres cerrar tú. Pues mira que eso que tú dijiste ahorita me parece importante porque lo cruzo con una frase de Jung
que lo que se resiste persiste y lo que se abraza se transforma. Entonces claramente hay que abrazar el miedo. Creo que lo más importante para cerrar este episodio es recordar que el miedo en esencia es una emoción adaptativa, que es instintiva, que es primaria, que está diseñada para protegernos claramente, pero muchas veces los riesgos que sentimos pues realmente no existen. Son como esos fantasmas tal vez del pasado que nuestra mente proyecta hacia el futuro o temores del futuro que aún no han ocurrido en el presente, ¿sí? Y que posiblemente lo más probable es que no ocurran. El problema es que cuando les damos como ese poder, esos miedos pues nos paralizan, nos limitan, ¿cierto? Nos impiden tomar decisiones, nos mantienen en relaciones incluso insatisfechas, nos llenan de apegos, que es un poco lo que decíamos detrás de muchas conductas, lo que hay en esencia es el miedo, y esto nos aleja claramente de nuestra autenticidad o lo que llamamos la esencia, ¿no? Entonces, cuestionarnos con honestidad, eso que tú planteabas y es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Puede ser creo que la puerta de entrada para una vida más plena, una vida en la que no vivimos para evitar el miedo, sino honramos lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros, porque al final lo que da sentido no es no sentir miedo, sino dejar que el miedo decida por ti. Creo que eso sería como un tema. Entonces, no, con esto cerraría, porque las preguntas que tú hiciste creo que nos pueden ayudar muchísimo para cuestionarnos y autoconocernos, ¿no? Ese es el punto. Muy bien. Bueno, Oski, gracias como siempre por acompañarme en este espacio. Nos vemos en un próximo episodio ya con un tema muy chévere que Oski trae para nosotros y que me encanta también. Y nada, no se les olvide suscribirse, escucharnos, seguirnos en estas redes. Mis redes son @mística_conexión y las tuyas. Oscar Javi Castano, en el Instagram, pues. Ajá, ya nos iba a dar el correo y todo el chino. Sí, ya le iba a dar el correo. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Vale, chao, chao.